Eh, bueno, compañeros, en el siguiente video vamos a tratar lo que es resistencia de materiales 2, el cual vamos a tener una pequeña introducción, ¿no? Continúa. Este, como introducción tenemos que la resistencia de materiales tiene como objetivo fundamental determinar la respuesta de las estructuras y a la vez esta va a pretender estabilizar las condiciones de resistencia y rigidez, ¿no? En lo que vamos a analizar nuestras estructuras. Siguiente. Este, Aquí vamos a tener pequeños conceptos, como por ejemplo que las deformaciones de los cuerpos debido a la acción de cargas en realidad son pequeñas, ¿no? Y en general pueden ser detectadas solamente con instrumentos especiales. Y para evaluar estas deformaciones vamos a tener lo que son diversos elementos que se reducen a siguientes tipos simples, ¿no? Lo que puede ser de repente como una barra, una placa y una bóveda y un bloque, ¿no? Continúa. Vamos a tener también a la vez lo que son algunas hipótesis fundamentales referentes a lo que es de resistencia de materiales, el cual vamos a empezar por el que el material se considera macizo o continuo, ¿no? Es que este, este comportamiento real de los materiales cumple con esta hipótesis cuando al detectarse la presencia de poros o se considere la discontinuidad. El material de la pieza es homogéneo, es decir, aquí van a tener idénticas propiedades en todos los puntos, ¿no? Y el material de la pieza es isótopo. ¿A qué se refiere con esto? Que esto significa que admitimos que el material mantiene idénticas propiedades en todas sus direcciones. Luego vamos a tener lo que es las fuerzas interiores originales que preceden las cargas, son nulas. Esto quiere decir que entre las partículas del material, las fuerzas interiores van a tener distancias que varían y estas a la vez se oponen al cambio de la forma y dimensiones del cuerpo que está sometido a cargas. Es válido el principio de superposición de efectos. También tenemos lo que es aplicable el principio de Saint-Venant. Este principio establece que el valor de las fuerzas interiores en los puntos de un sólido están situados suficientemente lejos de lugares de aplicación de cargas, ¿no? Y esto va a depender muy poco del modo de concreto de aplicación de las mismas. Luego tenemos lo que son las cargas son estáticas o cuasi estáticas. Esto quiere decir que cuando son estáticas, cuando demoran un tiempo en aplicarse, y cuando son cuasi estáticas, es decir, cuando el tiempo de aplicación es suficientemente prolongado, ¿no? Y a la vez estas cargas se aplican en un tiempo muy reducido estas se denominan dinámicas. Algunas propiedades de los materiales, vamos a tener lo que es la elasticidad y plasticidad. Luego vamos a tener lo que es la ley de Hood. Esta ley de Hood constituye la base de la resistencia de materiales y es válida de lo que dentro de lo que se domina lo que es el régimen lineal es elástico, ¿no? Vamos a tener el diagrama de tensión de formación del acero común y diagrama de tensión de formación para otros materiales. Y al último vamos a tener lo que son los diagramas ideales, ¿no? Eh, Eso sería todo por mi parte. Ya bueno, fuerza cortante y momento flexionante. Bueno, como sabemos, las vigas son elementos estructurales diseñados para soportar cargas aplicadas de manera perpendicular a los ejes. Por ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada que está articulada en un extremo tal como en la imagen de la derecha se observa. Y acá, por ejemplo, queremos que el diseño real de la viga requiere de un conocimiento detallado de la fuerza cortante interna y el momento flexionante que tiene la viga a lo largo del eje. Siguiente. Y bueno, estas variaciones pueden obtenerse por el método de secciones, pero acá, al momento de seccionar una viga, va a ser a una distancia arbitraria de un extremo para después aplicar ecuaciones de equilibrio en cada segmento. Y debido a esto, se puede determinar cada segmento de la viga localizado entre las discontinuidades de la carga en la que se le aplica. ¿Sí? Y ahí, bueno, por ejemplo, acá tenemos distancias x1, x2 y x3. X1 que viene variando desde el punto 0 hasta A y así de A hasta B y B hasta X.
Y acá en donde vamos a ver que se grafican funciones resultantes de X, en donde se denomina diagrama de fuerza cortante y de momento flexionante, en donde una fuerza normal no se considera por dos razones, ya que en la mayoría de los casos actúa de manera perpendicular al eje de la viga. Y ya, bueno, los procedimientos para el análisis. Bueno, para los procedimientos se va a tener que realizar unos diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, así como también determinar las reacciones en los soportes, como las fuerzas y los momentos de para reactivos que actúan sobre nuestra viga. ¿Entienden? Así como también las funciones de fuerza cortante y de momento flexionante, en donde se va a especificar las coordenadas, en donde las va a separar de nuestro origen, del extremo de nuestra viga, así como también seccionar y determinar fuerza cortante, obteniéndose al sumar fuerzas perpendiculares y momento flexionante, al sumar momentos con respecto al extremo seccionado del segmento. Y los diagramas de fuerza cortante ya se grafican de acuerdo a nuestra fuerza cortante de V contra X y el diagrama de momento flexionante M contra X. Y por lo general esto conviene graficar diagramas de fuerza cortante y momento flexionante directamente al cuerpo, al diagrama de cuerpo libre de la viga. Y ahí acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en donde se puede aplicar que sería un remolque en un brazo de un remolcador de los carros, en donde debe de resistir las cargas, tanto las flexionantes como las cortantes, debido al peso del vehículo. Ahora veremos lo que es un ejercicio. El ejercicio nos pide que determinemos o que hallemos el diagrama de fuerza cortante y de momento flexionante para la viga. En este caso vamos a observar que vamos a tener una carga distribuida a lo largo de la sección AC, donde en el segmento AB vamos a tener una carga distribuida de forma triangular y en la sección BC vamos a tener lo que es una carga rectangular. Bien, primero lo que vamos a hacer es sacar las cargas puntuales, tanto como para la carga distribuida triangular y para la rectangular. Como se sabe, en la carga triangular vamos a tener que la carga puntual se va a encontrar a 1/3 de esa distancia, es decir, se va a encontrar a 1 metro desde el punto B. Y para hallar dicha fuerza vamos a tener que multiplicar lo que es la carga distribuida, que sería 300 newton por metros, por la distancia total, que es de 3 entre 2, lo que nos da un total de una fuerza de 450. Lo mismo vamos a hacer lo que es para el sector rectangular, donde vamos a tener que multiplicar la base por la altura, que sería 300 por la distancia, que es 4, sería 1200. Y como ya se sabe, vamos a tener lo que es también las reacciones tanto en el soporte A como en el soporte B. Lo primero que vamos a realizar es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0. Para ello tenemos que las cargas que van hacia arriba van a ser igual a las que van hacia abajo. Tenemos que la sumatoria de la suma de las reacciones van a ser igual a 450 más los 1200, obteniendo así que la suma de estas reacciones va a ser igual a 1650. Ahora, para encontrar independientemente los valores de las reacciones, vamos a aplicar lo que es sumatoria de momentos en el punto A, que sería igual a 0. Para ello vamos a multiplicar, que sería la fuerza de 450 por el brazo de palanca, que sería de 2 metros. Luego la segunda fuerza, que sería de 1200 por el brazo de palanca hasta el punto A, que sería de 5 metros. Esto nos va a dar igual a lo que es a la reacción en el punto B, multiplicado también por su brazo de palanca, que es 3, obteniendo así el resultado o el valor de la reacción en B, que es igual a 2300. Al reemplazar este dato en la primera ecuación que teníamos, obtenemos que la reacción en A nos va a salir menos 650. Es por eso que en la segunda imagen ya se puede observar que hemos cambiado el sentido en la reacción en A. Ahora vamos a analizar por secciones. Para la sección AB vamos a tener que X, que vendría a ser la distancia, va a estar entre 0 y 3. Como ya se sabe, la fuerza o la reacción en el punto A
va a ser igual a 650. Y ahora vamos a calcular lo que es la carga puntual en ese nuevo sector triangular. Para ello aplicamos lo que es semejanza de triángulos, como ya se conoce. En el caso anterior vamos a tener el primer triángulo donde la carga distribuida es de 300 con una distancia de 3. Y nuestra nueva sección sería con una carga distribuida de W y una distancia de X. Aplicamos lo que es semejanza de triángulos y obtenemos que nuestra nueva carga distribuida en ese nuevo sector va a ser igual a 100 por X. Como se observa en la imagen, ese 100 por X va a ser la carga distribuida. Entonces, para encontrar la carga puntual, vamos a tener que multiplicar ese 100X por la distancia, que sería X entre 2, dándonos así 50X cuadrado, el cual va a estar ubicado a X tercios de la distancia total. Bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0. Vamos a sumar las cargas que van hacia abajo, que tendríamos la reacción en A, que sería 650 más 50X cuadrado, más la cortante, todo igual a 0. Obtenemos así lo que es la ecuación de la cortante, que sería igual a menos 50X cuadrado menos 650. Al reemplazar los valores de X, tanto como en 0 y en 3, vamos a obtener que la cortante va a ser igual a menos 650 y una cortante de menos 1100. Ahora vamos a aplicar, para el momento, vamos a aplicar lo que es sumatoria de momentos en el punto P, como se indica en la imagen, que tiene que ser igual a 0. Para ello vamos a tomar lo que es la fuerza de 650 multiplicado por su brazo de palanca, que es X, más 50X cuadrado, que es la fuerza, multiplicado por su distancia, que sería X tercios, más el momento, que todo va a ir a sentido antihorario. Todo eso va a ser igual a 0 y también obtenemos lo que es nuestra ecuación del momento, que es igual a menos 50 por x cubo entre 3 menos 650x. Ahora reemplazamos también lo que son los valores de x, tanto como para 0 y para 3. Obtenemos que el momento cuando x es igual a 0 va a ser igual a 0 también, y cuando x es igual a 3, nuestro momento va a ser igual a menos 2400. Ahora vamos a analizar lo que es en la sección BC, donde X va a tomar valores desde 3 hasta 7. Para ello también aplicamos lo que es sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0. Tenemos lo que son las fuerzas que van hacia abajo, van a ser igual a las fuerzas que van hacia arriba. Tenemos 650 más los 450 más 300. En este caso vamos a analizar que la carga distribuida para el 300 va a ser igual a la carga distribuida en todo el sector rectangular, que era 300 inicialmente, por la distancia, que vendría a ser x menos 3. Entonces su carga puntual va a estar ubicado a la mitad, a x menos 3 entre 2. Ya, continuamos. Entonces sumamos 300 por x menos 3 más la cortante, la cual nos va a dar igual a la reacción en B, como ya lo encontramos anteriormente, va a ser 2300. La nueva ecuación de la cortante va a ser igual a menos 300x más 2100, reemplazando también los valores para x tanto como 3 y 7, vamos a tener que la cortante va a ser igual a 1200 y a 0. Aplicando momentos ahora en el punto P, igual a 0, vamos a tener que la fuerza de 650 multiplicado por su brazo de palanca va a ser igual a x por x, más 450 multiplicado por la distancia, que sería 3 más x menos 2, lo cual ya nos daría x menos 2, más 300, que sería la fuerza, 300 x menos 3 multiplicado por su distancia, el cual se encuentra en la mitad de ese nuevo sector rectangular, va a quedar elevado al cuadrado entre 2, más el momento. Y todo eso va a ser igual a la reacción en B, que es 2300 por su brazo de palanca, que es x menos 3. Resolviendo esta ecuación vamos a tener que el momento va a ser igual, la ecuación del momento va a ser igual a menos 150 por x cuadrado más 2100x menos 7350. Ahora reemplazando los valores en x tanto para 3 y para 7, vamos a tener el momento en menos 2400 y 0. Ahora vamos a realizar lo que es el diagrama de la fuerza cortante y del momento flexionante de la viga. Para ello vamos a trabajar lo que es con la cortante. En el primer caso, en la sección AB, que va desde 0 a 3, vamos a tener que la cortante, cuando x es igual a 0,
va a ser igual a menos 6.650, como se puede apreciar aquí. Y cuando x vale 3, va a ser igual a 1100, como se puede apreciar aquí. Y como es una ecuación de segundo grado, va a tener la forma de una parábola. Para la segunda sección, vamos a tener, para la sección BC, que va a ir de 3 a 7, vamos a tener que la cortante va a ser de 1200, va a iniciar de 1200 en el punto 3 y va a ir hasta 0 en el punto 7, es por eso que ya, pero como es lineal, va a ser una línea recta nada más. Ahora, para el momento, vamos a tener que en la sección AB, cuando x vale 0, el momento va a ser 0, entonces inicia desde el origen de coordenadas, desde 0. Y cuando x vale 3, nos dice que es menos 2400 y está ubicado aquí en 3, cuando x vale 3, menos 2400. Y lo mismo para la sección en B, que va desde 3 hasta 7, cuando x vale 3, va a ser igual también de menos 2400 hasta 7, que el momento va a ser igual a 0. Y como también es una ecuación de segundo grado, va a ser una parábola. Y entonces eso sería el diagrama de tanto la fuerza cortante como del momento flexionante de la viga. Bueno, vamos, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de los esfuerzos en vigas. Siguiente. Ya bueno, en este tema vamos a ver lo que son relaciones entre el momento flexionante y esfuerzos normales por flexión que se producen y entre las fuerzas cortantes verticales y los esfuerzos cortantes. Ya, como podemos observar en esta imagen, va a haber una fuerza en el punto central de esta viga, que ocasiona que se doble. En la parte superior va a hacer que las moléculas se compriman, lo cual hace que el esfuerzo sea negativo. Y en la parte inferior va a hacer que las moléculas produzcan tensión, lo cual hace que el esfuerzo sea positivo. Siguiente. Y bueno, acá vamos a realizar la demostración de cómo calculamos lo que es la fórmula del esfuerzo. Ya, como vemos, acá nuestra viga se forma un sector circular. Y comenzamos de la siguiente manera. Primero, por trigonometría, sabemos que la longitud de este círculo, de este sector circular, va a ser igual al radio por el ángulo. En este caso, el radio va a ser ρ y el ángulo va a ser θ. ¿Ya? Y después, cuando queremos encontrar el sector circular, una distancia menor, o sea, y, como se puede observar, nuestro sector circular va a disminuir. La longitud de nuestro sector circular va a disminuir. ¿Y cómo lo vamos a calcular esto? L' va a ser igual a nuestro ρ, que es el radio, menos la y por θ. Ya. Ahora lo que queremos encontrar es la diferencia. ¿Cuánto se ha reducido acá nuestra longitud de sector circular? Entonces vamos a restar L menos L. Ya. Acá simplemente vamos a aplicar la propiedad distributiva y donde obtenemos que la diferencia de estas longitudes de arco va a ser igual a menos y por θ. Y ahora vamos a ver lo que es la deformación en dirección respecto a lo que es X. Ya, porque acá, como bien sabemos, acá se va a reducir. Acá una cierta longitud. Ya, y nosotros por teoría sabemos que la deformación es igual a la longitud, ¿cuánto es la reducción? O sea, sobre la longitud total, o sea, la longitud inicial de nuestro sector circular. Ya, en la primera parte va a ser igual a menos y por θ sobre L, que es igual a θ nada más. Ya, acá θ me he equivocado. La longitud es
rho por tita. Y esto va a ser igual a menos y por rho. Luego en la parte inferior vamos a calcular lo que es la deformación máxima. ¿Qué quiere decir esto? La deformación máxima está en la parte donde las moléculas más se comprimen, o sea, en la parte superior de nuestra viga. Entonces, en este caso, este reemplazo de Y ya no sería, se reemplazaría por C, que sería la longitud que hay desde la parte neutral hasta la parte superior de la viga. Entonces, acá despejamos la igualdad respecto a ρ y sería C sobre la deformación máxima. Y ahora lo que queremos encontrar es la deformación respecto al X con la igualdad respecto a la deformación máxima. Y es lo que se puede obtener como primera ecuación. Siguiente. Ya. Acá lo que se puede observar en la parte superior, vamos a obtener lo que es la esfuerzo de comprensión y en la parte inferior esfuerzo de tensión. Y acá después, la deformación respecto a esto va a ser igual a menos y sobre c por la deformación máxima. Y ahora aplicamos la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que los esfuerzos normales va a ser igual al módulo de elasticidad del material por la deformación. Y ahora sí, pero la deformación respecto a X lo tenemos acá con la primera ecuación que hemos obtenido. Y entonces, nuestro esfuerzo va a ser igual a el módulo de elasticidad por lo que hemos obtenido anteriormente. Y acá ya se reemplaza todo y obtenemos que el esfuerzo respecto a X va a ser igual al esfuerzo máximo por Y sobre C. Siguiente. Y acá tenemos nuestro esfuerzo máximo con una igualdad respecto al esfuerzo. Como bien sabemos, acá tenemos una figura. Y acá, como lo cual nos quiere decir esta figura es que el momento flector es igual al momento producido por fuerzas internas. O sea que en la primera figura, ahí está aplicando puro fuerzas por todas las direcciones, ya sea el eje X, Y o Z. En este caso, vamos a ver las fuerzas que se producen en dirección al eje X, que va a ser igual al esfuerzo por la diferencial de A. Lo que es lo mismo, la fuerza es igual a la deformación por área. Y acá es el momento respecto al eje Z. Y acá acá va a haber un punto donde se aplica lo que es la fuerza. Y para encontrar la fuerza resultante va a ser la sumatoria de todos los puntos que se encuentran dentro de esta área. Entonces para eso utilizamos la integral. Entonces sería igual a la integral de los esfuerzos respecto a X por la diferencial de A por Y. Y eso va a ser igual a ¿qué? Al momento. Pero acá sabemos que los esfuerzos respecto a X, con la ecuación que hemos tenido antes, es igual al esfuerzo máximo por menos Y sobre C. Y nosotros cuando vemos las figuras, el esfuerzo máximo, o sea, los esfuerzos que están en la parte superior, siempre se va a mantener, igual que la C, la distancia que hay desde el punto neutro hasta la parte superior, son constantes. Entonces, como sabemos por teoría, pueden salir hasta la parte de afuera de la integral. Lo que nos quedaría en la parte interna es y al cuadrado por la diferencial de A. Pero esto en el cálculo es algo conocido y este es el segundo momento de la sección transversal respecto al eje centroidal, que es perpendicular al plano del par M, lo cual se representa con una I. Entonces, de acá decimos que el esfuerzo máximo sobre C por I es igual al momento. Y acá queremos realizar la igualdad respecto al esfuerzo máximo, entonces sería al momento por C sobre I.
Siguiente. Ya, lo que hemos obtenido de la ecuación anterior ya es la fórmula para encontrar el esfuerzo máximo. Pero si nosotros queremos encontrar el esfuerzo máximo respecto a una distancia del punto neutral de nuestra viga, simplemente vamos a reemplazar. Se sabe que el esfuerzo máximo es mc sobre i. Y acá se lo reemplaza en esta ecuación, en esta igualdad. Y acá se elimina la c y es igual al esfuerzo respecto a un punto de nuestra viga. Va a ser igual al momento por y, que es la distancia del punto neutral de nuestra viga hasta el punto que deseamos encontrar sobre i. Bueno, eso sería todo. Esas serían las dos ecuaciones que tendríamos para encontrar nuestros esfuerzos. Ya, ahora les voy a explicar cómo un ejercicio de esfuerzos en una viga. Ya, el ejercicio nos dice en una viga de sección rectangular de 150 milímetros por 250 milímetros se soporta la carga que se indica. La carga que se indica es de 15 kilonewtons. Ya, y nos pide determinar el máximo esfuerzo por flexión que se produce en dicha viga. Ya, acá en la imagen podemos observar las resultantes tanto en el punto A como en el punto B, que son de 14 kilonewtons y 19 kilonewtons respectivamente. Siguiente. Ya, para realizar la solución, nosotros vamos a utilizar lo que vendría siendo esta tabla, que contiene los módulos de resistencia de algunas secciones. Por ejemplo, la sección rectangular, la sección circular, y que es de la sección rectangular, que es el módulo de resistencia, es igual a B por H al cuadrado sobre 6. Ya, y como nuestra viga es de una forma rectangular, es con la que vamos a trabajar. Siguiente. Ya, para comenzar, se va a determinar el máximo momento flexionante. Ya, el diagrama de las fuerzas cortantes que se muestran en el diagrama, se van a anular, y va a ser X va a ser igual a 2 metros. El momento flexionante en dicho punto va a ser calculando por el área del diagrama de la fuerza cortante. Ya, para esto vamos a utilizar, vamos a calcular el área de lo que vendría siendo la primera parte de la sección, de la sección cortante. Esta parte viene siendo lo que sería un trapecio, como podemos apreciar. Para encontrar el área del trapecio se va a utilizar la fórmula de base mayor por más base menor sobre 2 por 2, lo cual nos va a dar un valor de 16 kilonewtons metro. Ya, y el área de nuestra viga, como es 150 milímetros por 250 milímetros, eso también se va a calcular más adelante. Siguiente. Ya, para calcular, como ya nos explicaba nuestro compañero, hay diversos métodos, y hemos encontrado ya las fórmulas. Tenemos la fórmula del esfuerzo flexionante a una viga, o fórmula de la escuadría, en el cual el esfuerzo de flexionante va a ser igual al M sobre S. El S va a venir siendo lo que es el módulo de resistencia de la tabla anterior, el cual va a ser igual a base por altura al cuadrado sobre 6. Ya, como no ya contamos con esos datos, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el esfuerzo flexionante de nuestra viga va a ser igual a 6M sobre base por altura al cuadrado. Reemplazando en la fórmula tendríamos vamos a tener 6 por 16 por 10 al cubo, que vendría siendo el área de nuestra viga, sobre la base por la altura al cuadrado, dándonos un resultado de 10.24 kilonewtons metro. De acá sería el máximo esfuerzo de flexión que se produciría en la viga. Y esta sería la solución respectiva a nuestro ejercicio. Bueno, continuando con la exposición, ingeniero, compañeros, voy a mencionar, a explicar otro ejercicio, ¿no? Acerca un poco de los esfuerzos en vigas. Este es un ejercicio un poquito más, bueno, sencillo ya para redondear lo que se ha venido viendo. Bueno, acá les voy a presentar este ejercicio, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que la viga, como se muestra en la figura, ya con sus detalles,
es flexionante, ¿no? Con momento de 50 kilonewtons metro. Nos dice que determinemos el esfuerzo flexionante máximo en la viga. Bueno, para ya una vez pasar a la resolución, no, acá hemos visto un poco de, le hemos puesto un cosadito para poder guiarse del ejercicio en sí. Podemos observar de que consta de tres partes, ¿no? Esta viga, a ver si podemos señalarlo. Tenemos acá la que sería la primera parte, ¿no? En acá sería la segunda parte, ¿no? Y la tercera sería la parte de abajo, ¿no? Que sería eh, parecido a lo que es de la primera, ¿no? O sea, tendríamos tres áreas, por decirlo así, para empezar a hallar empezar a hallar las áreas, las partes y poder hacer su multiplicación. Claro, ¿no? Acá podemos observar que el- la parte de la primera, se puede decir, sección, tenemos una distancia que es 200 milímetros y un espesor de 20 milímetros, por lo tanto el área sería 200 por 20, ¿no? También tenemos en la segunda área, ¿no? 300 milímetros, pero recordemos que estos están contados todos, así que tenemos que restarlo estos 20 milímetros y estos 20 milímetros de acá de espesor, por lo cual esto me quedaría, ¿no? 300 menos 40 me quedarían 260 milímetros de altura, ¿no? A eso se multiplicaría el espesor de acá, ¿no? Para hallar el área de la segunda sección, ¿no? Bueno, y la tercera sección es algo muy similar a la parte primero, ¿no? Que va a ser 200 por lo que es espesor 20, ¿no? Bueno, para un poquito abreviar, ¿no? Esta parte, se ha logrado presentar un cuadrito, como podemos observar acá, desarrollo ya para abreviar, ¿no? Como ya me he estado explicando, ¿no? De las áreas, de ambas secciones, ¿no? Acá ya tenemos ya hechas sus cálculos, eh, ¿no? Con sus respectivas secciones que hemos puesto figuras 1, 2 y 3. Hemos hallado sus áreas e incluso ya hemos hecho la multiplicación, ¿no? Con la parte de 10. Bueno, ya una vez tenido esto, porque nos apoyamos para hacer una sumatoria, ¿no? Para el siguiente paso haríamos una sumatoria, como podemos ver acá, una sumatoria de áreas sería 4000 milímetros cuadrados más 5200 milímetros cuadrados más 4000 milímetros cuadrados nos daría un resultado de 13200 milímetros cuadrados, ¿no? En lo que sería la sumatoria sería en este caso, eso sería el área total, ¿no? De esta viga, de la forma de esta viga. Y a su vez también hallamos una sumatoria de las partes, ¿no? De X hallado, que sería sumando, ¿no? La multiplicación tanto del área por el Y. ¿Y para qué? ¿Para qué hallamos esto? Para poder hallar lo que sería la fórmula del A como de Y. No, la sumatoria de la multiplicación, lo que sería el área, y tendríamos que sería 150 milímetros. Ya operado, ¿no? Para poder explicarlo de manera más rápida. Ya, ¿y qué más? Tomando ¿no? Empezamos a ver los esfuerzos. Tenemos la fórmula, ¿no? De esta sumatoria de los esfuerzos por la distancia al cuadrado. Eh, bueno, acá hemos podido ya empezar a reemplazar, ¿no? La primera parte. ¿Por qué ponemos acá dos veces? Como si no más, si ponemos acá, ponemos un poquito más al tanto de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Recordemos que la figura, no, que más o menos es así, ¿no? Entonces, para poquito abreviar
2 veces, ¿por qué? Porque si aplicamos toda la parte de acá arriba, va a ser lo mismo que la parte de acá abajo, ¿no? Para copiar lo mismo, entonces, si sumamos, va a ser 2 veces, ¿no? De la fórmula, ¿no? Que ya habíamos presentado, no, 200 por 20 al cubo, entre 12 por 4000 por 100, ¿no? Por la fórmula que se presentó, a ver si podemos, a ver si hacemos esto. Por la sumatoria, ¿no? Que se presentó, si volvemos a la anterior diapositiva, por no, lo que se ha podido hallar. Entonces, efectuando esta formulita, bueno, esto ya sabemos, ¿no? Que por ser multiplicación en cero acá, se va a la primera parte, solamente nos quedaría la parte inicial. Y tendríamos esta fórmula, ¿no? Este resultado. Bueno, seguimos avanzando, vamos a tener, ¿no? Lo que es lo que nos está hallando, ¿no? Inicialmente. Eso nos ha pedido, ¿no? La información, ¿no? Que del esfuerzo flexionante máximo, ¿no? Como se observa la fórmula nos indica, ¿no? Vamos a ver acá la fórmula nos indica la multiplicación del momento, ¿no? Por la distancia del eje que se ha trazado, ¿no? Como en la primera parte de la figura, ¿no? Hemos visto que el eje ha sido trazado exactamente acá, ¿no? Justamente pasando por la mitad, ¿no? Como todos hemos visto inicialmente que va de 300, entonces sería 150 iniciando de arriba y 150 para abajo. Ya, y sobre el esfuerzo que hemos hallado, ¿no? Vamos acá. Acá tenemos, ¿no? Lo que sería la parte de la figura 1, figura 2 y figura 3 que se ha formado, ¿no? Como podemos observar acá, las distancias ya, pero acá ya recordemos que la distancia se tomaría ya transformado a metros, ¿no? Para poder aplicar en la fórmula. Y acá podemos ver el producto, obviamente, que la parte 2, la parte del centro, ¿no? Se toma, pero ya está, se podría hacer la parte nula, ¿no? Porque sería 0, ¿no? No habría una distancia. Entonces, podemos observar lo que sería la parte del esfuerzo flexionante máximo. Bueno, esto sería de la parte de mi ejercicio. Espero que se haya podido comprender, al igual que los demás compañeros. Bueno, eso sería todo en su exposición, compañeros, ingenieros. Eso sería nuestra parte, que aquí culminaría lo que sería la exposición. Muchas gracias.